Buenas noches, mi nombre es Julia María Perea Agualimpia y hoy les voy a dar la clase sobre la evolución de la pedagogía y la educación. El aprendizaje va a ser conocer la evolución histórica de la pedagogía en la educación y autores. Saberes previos, la pedagogía, historia y evolución y aportes a la educación en diferentes situaciones y autores. Para esta clase nos vamos a formular unas preguntas. ¿Qué es la pedagogía? ¿Cuál es la importancia de la pedagogía en la educación? ¿Para qué nos sirve la pedagogía y cómo evolucionó la pedagogía? ¿Cuáles fueron los primeros pedagogos? Bueno, vamos a hablar de la historia de la pedagogía, la palabra pedagogía. La pedagogía se compone de la palabra paidos, que en español significa niño, y ago, que significa guía. El origen de la pedagogía. La pedagogía es una ciencia social encargada de la optimización de métodos para el aprendizaje. Para ello hace uso de la sociología y la antropología, estando así muy vinculada con las sociedades. Bueno, vamos a hablar de algunos autores para ampliar los conocimientos de los primeros pedagogos en la educación. ¿Cuáles fueron los primeros pedagogos? Los primeros pedagogos en la educación fueron Lev Vygotsky, María Montessori, John Dewey, John Locke, Juan Bautista de la Salle, que son los pedagogos modernos, porque hay otros pedagogos que son antiguos como Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Cuáles fueron los pedagogos más importantes en la educación? Jean Piaget, Jean-Jacques Rousseau, Ovide de Clory, Lev Vygotsky, Celestín Freinet y Paulo Freire, que es el pedagogo más importante del siglo XX, a pesar de que ha habido intentos de desprestigiarlo. Aquí les comparto un video sobre los diferentes pedagogos para que lo vean y podamos socializar sus conocimientos e ideas en la próxima clase. Bueno, continuamos con la historia de la pedagogía. En la historia de la pedagogía podemos encontrar el origen de la pedagogía en la antigua Grecia, ya que desde esa época se hacían uso de métodos y estrategias orientadas a la transmisión de conocimiento. Grandes pensadores griegos como lo fueron Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron por escrito la importancia de designar métodos para la ampliación del conocimiento. Grandes pensadores griegos como lo fueron Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron por escrito la importancia de designar métodos para la ampliación del conocimiento del estudio de determinadas disciplinas. Por otro lado, en este mismo siglo surgió en Francia la pedagogía tradicional, la cual estaba fundada y dirigida por jesuitas y se destacaba por ser la principal escuela de transmisión cultural y religiosa dentro de la sociedad. El pedagogo suizo Johann Pestalozzi y Jean-Jacques Rousseau sentaron las bases de que se conoce como la pedagogía moderna. Ambos se centraron en la evolución de las metodologías pedagógicas. La pedagogía tradicional comenzó en los siglos XVII y XVIII en Francia gracias a la consolidación de los jesuitas en la institución escolar y los esfuerzos de San Ignacio de Loyola. Bueno, también vamos a hablar de los aportes de algunos pensadores y escritores, como es Piaget, Piaget dice que el primer paso para la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de aprendizaje constituyen los intereses del niño para que así, por un método o un instrumento, pueda entender y actuar en la pedagogía. ¿Cuáles son los aportes? Piaget hizo algunos aportes, como fue su psicología biológica. Piaget hizo algunos aportes
Jean-Jacques Rousseau también y proponen y describen un sistema educativo que considere la evolución natural del niño y del hombre. ¿Cuál es la pedagogía de John Dewey? John Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias de estudio en un proceso fundamentado en la experiencia del niño. ¿Cuáles fueron los aportes de John Dewey a la pedagogía? Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estímulos para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien debe conocer los contenidos del currículo con los intereses de los alumnos. Aportes de Vygotsky a la pedagogía crítica para la transformación del diseño curricular en el siglo XXI. El máximo representante de la pedagogía fue Comenius, con su obra didáctica magna, sienta las bases del concepto escuela y escolarización. Bueno, entonces la